Andy, la pasada semana se dio a conocer el informe preliminar de la economía dominicana para el primer semestre. O sea, una muy buena noticia, solo cumplidos los 60 días de pase del cierre del semestre, pues ya podemos ver los resultados preliminares de la economía dominicana. En esos resultados se vieron datos no solamente sobre el tema de crecimiento económico, que ya, digamos, en la prensa se dio mucha información acerca de eso, sino que también datos sobre la balanza de pagos, sobre el comportamiento de las exportaciones, sobre el comportamiento de las finanzas públicas, también datos muy interesantes. Y ciertamente yo creo que lo que más se ha visto durante la semana es el tema del número de crecimiento económico. El crecimiento económico para el primer semestre fue de 6.7%, un crecimiento súper bueno. Luego, obviamente, de el primer semestre del año pasado. Tenemos que decir que una parte de ese crecimiento también se debe a que el primer semestre del año pasado fue un semestre de crecimiento muy bajo, donde habían obviamente altas tasas de interés, se llevó a cabo la política monetaria expansiva y, como siempre, obviamente que esta política monetaria comienza ya a verse sus frutos en la economía, junto con la mejora de la economía internacional, que obviamente ha impactado el turismo, la demanda interna que viene por turismo, las exportaciones locales hacia afuera del país, la zona franca, que vamos a ver que tiene un desempeño relativamente alto, el sector industrial, sobre todo el atado al agropecuario con el tema de la producción de leche, que subió también de manera significativa, así como otras ramas de alimentos, bebidas, porque con la recuperación de la economía pues viene claramente un incremento del consumo privado y con ello un incremento de la industria local. Si vemos los resultados, el sector agropecuario mostró un crecimiento de 5.3%. Ahí estuvo muy impactado por el crecimiento del sector ganadero, y dentro del sector ganadero específicamente la producción de leche vio un fuerte incremento que fue un elemento fundamental para ese crecimiento del 5.3%. En la agricultura tuvo un crecimiento del 5%, la ganadería de 5.8%, y dentro de la agricultura elementos como el cacao en grano, que también entonces lo vemos por el lado de las exportaciones, tuvo un desempeño muy bueno, el volumen de producción de cacao, el volumen de producción de café en cerezos, que ya lleva desde el año pasado creciendo de manera sostenida, las habichuelas también que llevan desde el año pasado pues creciendo también muy bien, y las frutas cítricas que el año pasado no tuvieron un muy buen desempeño, sobre todo por un tema climático, y este año pues se lleva ahí un incremento de 11.4%. La perspectiva en este sector al parecer también son muy buenas. Debemos recordar que hubo un cambio en el ministerio por un individuo obviamente que tiene, además de mucha experiencia en el sector, mucha credibilidad también a nivel del sector, y ahí bueno se van a comenzar yo creo que vamos a comenzar a ver mejoras también en el sector, y también la vamos a comenzar a ver en la industria. En la industria, Andy, un desempeño súper bueno. Tenemos que recordar, Andy, que en otros países, aquí no tanto, pero ya lo estamos comenzando a ver con los indicadores que está produciendo la Asociación de Industria. El sector industrial es un sector de alta importancia fuera de República Dominicana. En Estados Unidos hay todo montado una plataforma de seguimiento a este sector. ¿Y por qué? Porque es de los sectores que tiene más vinculación con otros sectores de la economía. Cuando el sector industrial crece, regularmente lo hacen otros sectores de la economía también. En el caso de la República Dominicana, esa virtud también la tiene el sector turismo, que al que está dentro de servicios, es un sector muy demandante de otros bienes y servicios dentro de la economía dominicana. Y cuando entonces vemos al sector industrial creciendo, ya sea para exportación, en el Caribe, para Estados Unidos, pues claramente otros sectores de la economía también van a crecer. Regularmente el sector transporte está atado mucho al desempeño del sector industrial, y nosotros vemos que de hecho el sector transporte tuvo un incremento de 6.8%, un poquito por encima del crecimiento de la economía como un todo. El sector salud también se está recuperando, Andy. Dentro del sector servicios, veíamos que el año pasado el sector salud, a diferencia de los años anteriores que venía creciendo mucho, tuvo como
una desaceleración. Este año vemos cómo está creciendo nuevamente, estamos viendo también más proyectos del sector salud y quizá una ligera vinculación entre eso y el mismo sector construcción. El año pasado el sector construcción sufrió también una ligera desaceleración, que fue lo que se vio dentro de la economía dominicana, y ya este año pues comenzó a crecer fuertemente este sector construcción, y sobre todo dentro de ese sector construcción proyectos privados y proyectos dentro del mismo sector salud con una mejor perspectiva dentro del sector salud. La verdad que cuando uno ve el perfil sectorial de este crecimiento económico, es muy halagüeño. O sea, uno ve que casi todos los sectores no hay una concentración del crecimiento económico. Tú mismo en un artículo hace poco tiempo pues destacabas esa fortaleza que tiene República Dominicana de la diversificación sectorial que tiene frente a otros países de la región. Lo que hace que claramente esos choques externos, cuando vienen, nosotros tengamos una mayor flexibilidad para enfrentar estos choques externos, y por ende a nivel agregado pues nos da menos, la redistribución del empleo, digamos, más fácil también. Y claramente esto también lo estamos viendo en este tema de crecimiento, que no estamos viendo un crecimiento que es un crecimiento que está concentrado, sino un crecimiento que está claramente diversificado. Sí, mucha gente podría pensar que es que la economía dominicana quizá tiene un componente de suerte que no tienen otras economías, pero en realidad en el trasfondo es eso que tú señalas, Jackie, de la gran diversificación que tiene nuestra economía. Si uno le calcula un índice de concentración sectorial, tenemos una economía bastante bien diversificada. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes tener un año, este año, por alguna razón, la producción de oro descendió más de un 10% en el primer semestre. Y el crecimiento entonces de minería, que es jalado fundamentalmente por Barrick, acusa una caída de más de 6%. Y uno dice, un colapso. Bueno, pero al mismo tiempo tú tienes, como tú planteaste, que el sector de la construcción da unas señales de mucho vigor económico, de mucho crecimiento en este primer semestre. Entonces, de haber caído casi un 4% el semestre del año 2017 con relación al mismo periodo en el año anterior, este año ahora acusa un crecimiento de 13%. 13%. Entonces, hay varios factores. Primero, la inversión pública se está viendo en algunas áreas que sigue siendo importante, con proyectos de transporte, proyectos de construcción de viviendas, remodelación y ampliación de hospitales. También hay que decirlo, tú me comentabas en el momento de la pausa inicial del programa, que tenías la información de que en este primer semestre ha habido un boom, y lo recoge el informe del Banco Central, de las exportaciones de algunos insumos fundamentales de la construcción como hierro y acero, con un incremento de casi 80%, apunta el Banco Central en las exportaciones en el primer semestre, en ese componente. Entonces ahí hay algo que está asociado también con el proceso de catástrofe que sucedió en Puerto Rico, donde se dañó una gran parte de la infraestructura y han tenido que comenzar a importar. Y República Dominicana, que está preparada para ofertar productos industriales de la industria de la construcción, ha visto cómo esta demanda la pueden ellos cubrir, o sea, y se están moviendo las empresas nuestras del sector de la construcción. Entonces, son varios componentes, el hecho también de que la economía norteamericana esté creciendo el consumo y la inversión a un ritmo inusitado, pues ellos no pensaban que podía estar creciendo al ritmo que lo estaba haciendo. Eso también nos repercute a nosotros porque nos impacta favorablemente el turismo, nos impacta favorablemente la remesa, nos impacta favorablemente también lo de la zona franca, que hemos visto un fuerte aumento de las exportaciones de zona franca en el primer semestre del año. Todo eso en un escenario más o menos macroeconómico relativamente estable. Ha creado las condiciones, con el influjo de inversión extranjera que ha habido, para que nuestra economía siga mostrando la tasa de crecimiento más alta de la región. Pero ojo, hay otros países también que han comenzado a revisar sus niveles de crecimiento y han visto que están creciendo más rápido de lo normal. Y en parte es por
todo este momentum que favorable que ha visto la economía mundial, a pesar de todo el ruido que genera la disputa que tiene Estados Unidos con China con relación a las políticas comerciales y ver finalmente qué va a pasar ahí, los problemas que ha tenido la administración del presidente Trump con todos los issues internos y el proceso de chismes, rumores a lo interno de la Casa Blanca. Todo eso crea ruido internacional, pero hasta ahora, hay que decirlo, parecería que la reforma fiscal que aprobó el Congreso norteamericano ha estado sobrepasando con creces los efectos negativos de todo este manejo mediático que no se puede decir que ha sido lo mejor del mundo, pero sin lugar a duda que todo ese boom de la economía norteamericana, el fuerte crecimiento de India, China está creciendo bien, Europa se está recuperando, América Latina, algunos países, exceptuando el caso de Argentina y el caso de Venezuela, están exhibiendo un comportamiento mucho más dinámico. Todo apunta de que vamos a tener un buen año en lo económico en el país. Las cuentas por el ámbito fiscal, en el primer semestre, lo que publica el Banco Central indica que estamos mejor que lo que se pensaba a principio de año, que estaríamos en el primer semestre, prácticamente un déficit inferior al 1% del PIB para el sector público no financiero. O sea, cuando para el año estamos hablando de 2,2, que estemos a esta altura en 1, es buena noticia, porque quiere decir que podríamos estar sobrecumpliendo la meta que nos trazamos y quedar con un déficit consolidado de las cuentas fiscales por debajo de lo que inicialmente se estaría previendo. En cuanto al sector externo, lo que se apunta es que remesa y turismo van a seguir pegando fuerte, zona franca también, y eso va a permitir compensar quizás 600-700 millones de dólares de incremento en la factura petrolera, que parecería ser que nadie nos va a librar de eso. Así es. Pero el boom de remesa, turismo, zona franca, algunas exportaciones que están subiendo, hay que ver finalmente qué va a pasar con las exportaciones de banano, que ahí no había buenas noticias. No. Para este año ahí podríamos tener una caída, pero hay que ver finalmente el balance. Pienso que en el sector de exportaciones es quizás donde estamos más débil y donde eso que estamos viendo, que es buena noticia de diversificación de los sectores para la economía en general, no parece estarse dando en el sector de exportación, donde dependemos mucho de las exportaciones de oro, dependemos mucho de 2 o 3 productos agrícolas. No ha habido una base de exportación manufacturera pesada más allá de la que tenemos en el sector de zona franca, y es una tarea pendiente que vamos a tener que abordar. La inversión extranjera directa sigue bien, 1.600 millones de dólares en el primer semestre del 2018, que es un poco mayor que lo que tuvimos en el mismo periodo en el año 2017, pero recordemos que después, en el segundo semestre del 2017, hubo algunas operaciones de compra de empresas nacionales que pegaron un fuerte incremento en la inversión extranjera directa, y no está claro si ese tipo de noticias o eventos podría materializarse. No son generalmente recurrentes. En sentido general, la política monetaria ha ido buscando la forma de acoplarse a lo que son las nuevas tendencias de la restrictividad gradual que ha comenzado a imponerse en los Estados Unidos. Se ha hecho esto con bastante gradualidad, quizá en el caso nuestro, y uno no sabe hasta qué punto esa excesiva gradualidad en moverse a una posición un poco más restrictiva, combinada con el alza de precio del petróleo y combinada con el fuerte crecimiento económico, explica en parte las tensiones que a veces se escuchan, se sienten y se ven en el mercado de divisas. Y ese es un tema que el Banco Central va a tener que ponderar con cuidado, ver si va a tener que, en la medida en que la Fed siga ajustando sus tasas. Vimos el viernes de esta semana cómo se anunció que los salarios en Estados Unidos acusaron
un crecimiento inusitado, o sea, muy por encima de lo que se había visto en los años anteriores. Y esa puede ser una alerta seria para la Fed en el sentido de que el gran temor de una inflación por el lado de los costos, que ellos generalmente lo toman como alerta roja de rebote inflacionario, los lleve a acelerar quizá la posición restrictiva en cuanto a tipo de interés y en consecuencia ajusten. Ellos tienen previsto 2 ajustes más del tipo de interés. Por lo menos pensamos que esto asegura que vamos a tener esos 2 ajustes y ver en consecuencia qué va a hacer República Dominicana, si se va a mantener con esta pose quizá un poco gradual, excesivamente gradual, de ajuste de sus tipos de interés para no penalizar el crecimiento. Creo que se le está dando mucha fuerza a la variable de crecimiento y a veces no se debe forzar el juego. O sea, yo creo que crecer al 6 no está mal. Crecer al 7 puede ser forzar el mingo, como dicen. Y entonces ahí las autoridades tienen que ponderar la ventaja de poder seguir acumulando reservas de divisa, algo que es importante que esa meta se siga consolidando. Andy, y que el gobierno siga haciendo esfuerzos adicionales para fortalecer su posición fiscal. Andy, mira, hay 2 cosas importantes en eso que te acabas de decir. Yo creo que vale la pena destacarlo. Si tú ves la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano, han tenido un comportamiento muy particular. A inicio de año hubo un desplazamiento totalmente paralelo de estas curvas. Sin embargo, ahora estamos viendo unos desplazamientos donde no son tan paralelos y lo que está subiendo más son las tasas de menos de 5 años. Pero si tú te das cuenta, ya la curva al mes pasado, al cierre del mes de agosto, las tasas de más de 5 años, a 10, 20, 30 años del Tesoro, están por debajo de los rendimientos que habían en febrero a ese mismo plazo. Sin embargo, obviamente todavía los rendimientos de corto plazo están subiendo. Entonces, esto también que te está diciendo, si bien el mercado, como tú dices, por un tema de la inflación, que está casi alrededor de 2.6 en Estados Unidos, y eso es enorme en el caso de Estados Unidos, la Fed va a seguir este programa. El mercado, por otro lado, se está dando cuenta que con esas bajas tasas de desempleo que hay, y con un poco, hay una encuesta que se hace sobre factores de incertidumbre que ven las corporaciones. Y todo este tema, para los próximos 5 años, todo el tema del proteccionismo y de la guerra comercial, que no estaban valorando mucho a finales del año pasado, pues este año ha comenzado a tensarse. Entonces, todavía el mercado está diciendo, mira, es posible que yo tenga esta inflación por este crecimiento que estoy teniendo a corto plazo, pero no estoy tan clara qué tan a largo plazo puede ser sostenido este crecimiento de Estados Unidos, con lo cual claramente quizá la expectativa de tasas más largas o de a largo plazo, esas tasas cortas dentro de más de 3 o 4 o 5 años, quizá dicen, mira, va a tener que haber una política monetaria que sea un poco más laxa. Ciertamente está haciendo esto con las curvas. Esto en parte también te explica a ti por qué muchas economías, y la misma economía dominicana que a inicio de año colocó a 5 años una tasa tan fantástica, luego un poco más adelante dice, mira, no, déjame irme a un plazo un poco más largo porque tengo este tema de las tasas. ¿Y cuál es el mensaje aquí? El mensaje sí, ciertamente tenemos una economía norteamericana de fuerte crecimiento, pero también tenemos unos temas de qué tan sostenible a largo plazo es este crecimiento de la economía norteamericana. Eso por un lado. Eso quiere decir, Andy, que ante tasa más alta y un crecimiento de Estados Unidos que es posible que se te desacelere en 2 o 3 años, la necesidad de buscar otros nichos de mercado o tener más participación en otros mercados a nivel de las exportaciones es un tema número 1. Lo otro, tú lo decías muy bien, cuando tú ves el desempeño de las exportaciones por rubro de exportación, el tema del banano sabemos que tiene un riesgo relativamente alto, ¿verdad? De hecho, el crecimiento de las exportaciones del banano fue prácticamente cero. Ahí nos salvó un poco las exportaciones de cacao, un poco que subieron también las exportaciones de aguacate. Y de hecho, en el lado de las exportaciones de zona franca, también en las exportaciones agropecuarias de zona franca, es el cacao quien tiene una mayor participación. Entonces ahí viene todo el tema de nuestras exportaciones agropecuarias, nuestras exportaciones agrícolas.
donde las demás exportaciones agrícolas también perdieron participación. De ahí subió el cacao, ahí subió el aguacate, pero las demás exportaciones agrícolas, donde tú encuentras los ajíes y todo ese tipo de cosas, sufrieron una caída en este primer semestre. Entonces, claramente, aquí estar enganchado de la economía norteamericana en términos del turismo, en términos de las remesas, en términos de las mismas exportaciones, es una muy buena suerte, pero a mediano plazo, para nosotros poder seguir sosteniendo este nivel de crecimiento hacia afuera, pues tenemos definitivamente que plantearnos más en serio el tema de las exportaciones agrícolas, y un crecimiento relativamente alto. Hacemos una pausa.